Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Oh, tu gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Sí, Señor, levanto mis manos y tu gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Gracias, Señor. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Oh Señor, tu gloria está aquí. Oh, tu gloria está aquí. Sí, Señor, por eso te adoramos y por eso te bendecimos, por el Espíritu Santo y por medio de la sangre de Cristo. Te adoramos, Señor. Padre, recibe nuestra adoración en espíritu y verdad. Oh, sí, Señor. Oh, ven,
ante la majestad del Supremo Rey. Oh, ven, postrémonos ante el Rey de los cielos, démosle gloria, démosle honra al que es y que siempre se irá. Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey. Oh, ven ante la majestad del Supremo Rey. Oh, ven, postrémonos ante el Rey de los cielos, démosle honra, démosle gloria. ¿A quién? Al que es y que siempre se irá. Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey. Él es el Dios de Abraham, Él es el Dios de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel y nuestro Dios, nuestro Salvador. A Él adoramos con todo el corazón, en espíritu y verdad, como Él lo busca. Oh sí, Señor, recibe la honra y la gloria, porque solo tuya es. Al que es y que siempre se irá. Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey. Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey. El Padre es Rey, adorémosle a Él. El Padre es Rey, Jesús es Rey, el Espíritu de Dios es Rey. Oh. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos con todo nuestro corazón, porque solo tú eres el único digno de toda la alabanza y de toda la adoración, Señor. Hoy en esta hora queremos adorarte y queremos exaltar tu santo nombre, porque tuyo es el reino y porque tuyo es el poder y porque tuya, Señor, es la sabiduría por los siglos de los siglos. Te damos gloria, te damos alabanza y te damos todo el honor.
Entremos a la presencia del Señor y dile: Señor, aquí estoy, aquí delante de ti. El camino lo abrió Jesús cuando murió en la cruz. Hoy decimos: al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Sí, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, yo te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, yo te adoro a ti.
Señor, te adoramos y te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios por medio de la sangre del Mesías de Israel, Jesucristo, nuestro único Salvador. Por medio de Él podemos llamarte Abba Padre. Por medio de Jesús podemos entrar al lugar santísimo para adorarte en espíritu y verdad. Y por el Espíritu Santo podemos nosotros cantar alabanzas a ti. Gracias, Señor. Gracias por todas tus misericordias y todas tus bondades. Amén. Antes de iniciar el estudio, quiero entonar una canción, un canto que se titula Las bodas del Cordero. El tema que vamos a ver ahora es las bodas del Cordero y el jinete del caballo blanco, la segunda parte del estudio de Apocalipsis capítulo 19. Este canto siempre me ha gustado y quiero que pongamos atención. Desde que yo conozco este canto me ha gustado, así que espero que lo disfrutemos todos. Y dice así. Estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa, que no habrá otra igual. Las bodas del Cordero de Cristo con su iglesia velozmente se acerca. Yo listo quiero estar. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Cantaré, Jesús ha preparado lugares especiales donde los convidados podremos disfrutar de hermosas bendiciones y ricos galardones, y nuestras aflicciones podamos olvidar. Oh sí, Señor. Se escuchará el sonido de voces celestiales, de ángeles millares que allí adorarán. Abraham y los profetas y todos los antiguos
a una hermosa novia, allí contemplará. Aleluya, 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 cantaré, yo cantaré. Sí, Señor, a ti cantaré, Señor. Gracias, Padre. Amén. ¿Sabía usted que la palabra aleluya y la palabra amén son palabras universales? Se dicen en el cielo. Los ángeles hablan idiomas, sin embargo ellos dicen aleluya y dicen amén. Y en todos los idiomas de la tierra se dice igual, aleluya, amén. Aleluya quiere decir gloria a Dios y amén quiere decir es verdad, así es. Amén. Bien, vamos a invitarle a cada uno de ustedes que nos acompañe y vamos a ver el capítulo 19 de Apocalipsis y vamos a ver del verso 9 en adelante. Vamos a terminar el capítulo con la ayuda de Dios y le damos la bienvenida a todos los hermanos de la iglesia Jesús el Buen Pastor, a todos los amigos, a todos los hermanos que también se unen con nosotros, hermanos en Cristo, que se unen aquí en el área metropolitana de Washington, diferentes estados de la nación, diferentes ciudades y continentes y horarios. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Reciba nuestro afectuoso saludo y aquellos que también se van a unir ya cuando estemos en diferido, igual manera, bienvenido. Bien, amados hermanos, entonces vamos a iniciar el estudio y le pido que me acompañe a Apocalipsis capítulo número 19. Búsquelo y luego vamos a dar inicio a este capítulo. En la primera parte de Apocalipsis 19 nos quedamos en el verso, voy a leerlo, verso número 8. Y en este verso dice algo muy especial, dice que a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y esto es las obras de los santos, las acciones justas de los santos. Porque en el verso 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y a su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son esas acciones? Pues esas acciones son las únicas que los redimidos por la sangre del Mesías Jesús podemos hacer por medio de ese sacrificio, por medio de su sangre. Recordemos que no es por obra, sino es por fe. Entonces la fe en la sangre de Cristo nos hace hacer las obras que Jesús dijo, y ustedes obras mayores que yo harán. Por eso estas obras se traducen en este capítulo a lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos.
Bien, vamos entonces a continuar y vamos a ir al verso número 9 y yo quiero que usted me acompañe. Vamos a ir verso por verso. Dice así la Escritura: permítame, hermano. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Es muy interesante porque cuando aquí nos habla de las bodas del Cordero, este evento es un evento el cual se lleva a cabo después del arrebatamiento de la iglesia, ya que la Biblia claramente dice que en la iglesia nosotros no estamos puestos para ira. El Señor viene, arrebata su iglesia, la lleva y se dan las bodas del Cordero. Bueno, este evento es súper importantísimo porque en este evento nosotros lo que vemos es el inicio del reino de Dios. Este inicio del reino lo vamos nosotros a experimentar y como dice la Escritura, bienaventurados, dichosos aquellos que han sido convidados a las bodas del Cordero, porque en estas bodas se darán eventos gloriosos. Ahí estará Abraham, estarán Isaac, Jacob, todos los profetas, todos los antiguos, y vendrán, dijo el Señor Jesús, del sur, del norte y de todos los puntos cardinales de la tierra, y se sentarán con Abraham en aquel día, en aquella mesa. Es un evento realmente impresionante. Cuando vemos aquí, dice que el Señor Jesús prepara este evento, pero se da también lo que dice más adelante. Veamos el verso 10. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cuando el apóstol Juan, que también pues su nombre para nosotros es Juan, en hebreo es Yohanan, tuvo esta revelación, ¿por qué se postró ante el ángel? ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Juan reacciona de esa manera? Recordemos que este ángel es el que desde el capítulo número 1 y el capítulo número 4 es en específico en adelante, es el que le comienza a mostrar todas las cosas que han de suceder, las que están por suceder y las que él escribe en este libro glorioso del Apocalipsis, que se llama Apocalipsis, quiere decir revelación. ¿Por qué Juan se lanza? La razón es porque Juan enlazó toda la gloria vista desde el principio del libro hasta este momento. Cuando vio la gloria del reino, la enlazó con el ángel. Entonces eso le provocó a él adoración. Y por eso se lanza a los pies del ángel, pero el ángel le dice, ten cuidado de no hacer esto, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Qué quiere decir el ángel cuando le dice, soy consiervo tuyo y de tus hermanos? De tus hermanos los que retienen el testimonio de Jesús, Yeshua. Esto quiere decir que la vida de Jesús
está siendo manifestada hoy en nosotros. ¿Cómo viviría el Señor las obras si Él estuviera aquí en esta tierra, en esta fecha? ¿Cómo lo haría? Pues no tenemos que preguntarnos tanto que nosotros estamos viviendo en esta fecha. Y la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos las manos de Cristo. Nosotros somos los pies de Cristo. Los representantes, los embajadores de Cristo. Por eso es que el ángel le dice, no te postres, no hagas, ten cuidado de hacer lo que haces, porque yo consiervo tuyo soy, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Entonces aquí la pregunta es, ¿tenemos nosotros el testimonio de Jesús? Pues sí lo tenemos, porque para eso hemos sido salvos. Por esa razón aún estamos viviendo en este cuerpo. Si hoy, este día, tenemos vida y tenemos nuestra alma viviendo en el cuerpo que Dios nos proveyó para pasar como peregrinos en esta tierra, es con el propósito de testificar en nuestra vida la vida del Mesías Jesús de Nazaret. ¿Esto qué significa? Pues que vivamos y que vivas tú, hermano, que manifiestes la obra de Dios, que vivamos de tal forma que los propósitos de Dios, los planes, las obras de Dios sean hechas a través de ti y de mí. Que nosotros cumplamos el propósito por el cual fuimos llamados, la obra que Dios nos ha enviado a hacer. Si seguimos viendo en este verso, de último, cuando Juan cae a los pies del ángel, el ángel le vuelve, le dice y le enfatiza, mira que no hagas esto. En cambio, el ángel le dice, adora a Dios. Entonces, de nuevo vemos que aquellos que tienen el testimonio de Jesús, los lavados con la sangre de Cristo, ¿qué es lo que hacen? Alguien que realmente es convertido al Señor Jesucristo, alguien que realmente ha creído en el poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz, ha creído que Jesús es el Salvador del mundo. ¿Qué es lo que hace alguien así? Adora a Dios. Esa es la verdad, adora a Dios. A menos de que si tú tienes el testimonio de Jesús, si tú lo tienes, el testimonio de Jesús, el Mesías, Yeshua, y tienes el testimonio del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que vive en ti, por ese trabajo redentor de la sangre, de la cruz de Cristo, entonces, si tienes ese testimonio en ti, tú puedes adorar a Dios en espíritu y verdad. Porque dice el Señor Jesús que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. Pero nadie que no ha creído en el sacrificio de la sangre de Cristo, nadie que no ha sido redimido por la sangre de Cristo y que no tiene al Espíritu Santo, puede llamar bendito a Jesús y puede adorar al Padre. Entonces esto se llama la obra de Dios. Veamos entonces algo más. Esto lo que nos dice es que solamente por la redención de la sangre de Jesús nosotros podemos cumplir para lo que fuimos creados. ¿Y para qué fuimos creados? Pues fuimos creados para adorar al Dios que vive por los siglos de los siglos. Pero lo vamos a adorar con nuestras obras. Lo vamos a adorar como nosotros vivamos los que tenemos el testimonio de Jesús. Sigamos leyendo aquí, estamos viendo entonces el verso 10. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Eso a mí me llama, pero grandemente, la atención. Y cuando empecé a descubrir qué esto quiere decir, me conmovió mucho mi corazón. Porque la iglesia el día de hoy, y estoy hablando a nivel general, estoy hablando a nivel mundial, la mayoría de la iglesia ignora mucho las profecías. Si le preguntamos a cualquier creyente de la iglesia de Cristo, me refiero a los redimidos por la sangre del Cordero, los cristianos verdaderos. Si le pregunta a cualquier cristiano acerca de qué quisieron decir los profetas, por ejemplo, el profeta Joel, ¿qué quiso decir el profeta Isaías, el profeta Jeremías, Ageo, Malaquías? Muy pocos le contestarán primeramente qué dice el libro. Y si le pregunta que qué fue lo que ellos trataron de transmitir al pueblo en ese tiempo y qué esas profecías quieren decir para nuestros días hoy, muy pocos cristianos saben. Y eso se llama ignorancia de las profecías. Y lo importante de esto es que si nosotros pues queremos estar listos, queremos estar preparados como la novia del Mesías, como se nos ha llamado a ser, debemos nosotros entender la verdad profética. Y por eso es que al fin de este verso 10, es tan importante lo que dice. Lo vuelvo a leer. El final del verso 10 dice: mira que no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra ahí? Que nosotros, los nacidos con la sangre de Cristo, es importantísimo que conozcamos la profecía. Y Jesús es el espíritu de la profecía. Y si nosotros tenemos el testimonio de Jesús, entonces debemos de conocer a qué se refiere eso. Eso a mí cuando lo leía y lo analizaba y lo aprendía, dije yo, Dios mío, en realidad estamos muy faltos. La iglesia en general debería de saber de profecía, según lo que dice así, porque el espíritu de Jesús es el espíritu de la profecía. Sigamos adelante y vamos a entrar entonces a lo que es el verso 11, el jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Cuando vemos este verso, este personaje que está sobre el caballo blanco en el capítulo 19, verso 11 que acabamos de leer, este es el verdadero Mesías, es decir, Jesús de Nazaret, Yeshua, HaMashiach. El Jesús de Nazaret es el que estamos viendo en el capítulo 19, verso 11. Cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros vemos en el capítulo 6 de Apocalipsis, que usted lo puede leer luego en casa, en Apocalipsis 6 vemos también un caballo blanco y a uno montado sobre el caballo con una corona. Pero ese no es el verdadero Mesías. Ese es la encarnación del falso Mesías, que es sinónimo de muerte y de las profundidades del Seol. En cambio, este que estamos viendo en el verso 11, este sí es el verdadero Mesías. ¿Por qué? Porque lo blanco tiene que ver con muchas cosas, pero entre ellas tiene que ver con pureza, tiene que ver con santidad,
pero tiene que ver con victoria, porque ahí vemos a un Mesías victorioso. Dice que aquel que se sienta sobre el caballo blanco es llamado fiel, es llamado verdadero. La fidelidad es la manifestación de la verdad. Y eso es lo que en esencia Jesucristo es, la manifestación de la verdad. ¿Qué dijo él? Yo soy la verdad, dijo él. Yo soy la vida. Entonces, lo blanco aquí representa la manifestación de la verdad, porque esa es la esencia de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Él manifiesta la verdad a través de sus hechos y de lo que Él es, su identidad. Entonces, es bien entendido que aquí estamos hablando de Jesús, Yeshua, el Mesías de Israel. Vemos aquí también que Él viene para juzgar y para hacer guerra, porque en este verso es claro, Él viene para juzgar y para hacer la guerra. Pero ¿no es Jesús el que es lleno de gracia? ¿No es Jesús el que es compasivo, el que fue muchas veces movido a misericordia? Pero cuando vuelve Jesús, no vendrá en relación a la salvación del mundo, sino que viene para hacer la guerra, viene a hacer realidad el juicio de Dios. Por eso, hoy que todavía es tiempo de gracia, nosotros podemos clamar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como dijo el profeta Joel, que en los últimos días Él derramaría de su espíritu sobre toda carne, y los jóvenes, nuestros hijos, profetizarán, nuestros jóvenes también verán, tendrán visiones, nuestros ancianos tendrán sueños, los siervos y las siervas también van a profetizar, y luego dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ese es el tiempo que estamos viviendo. También dice que habrán señales en los cielos. Dice que el sol se convertirá en tinieblas, la luna se convertirá en sangre. Habrá, dice, columnas de humo, dice. Que no es casualidad que eso es lo que más estamos viendo hoy por las noticias, columnas de humos por el Medio Oriente. Y luego dice también que todo eso sucederá antes que venga este día del que estamos describiendo en el capítulo 19, el gran día de la ira de Dios, de la venganza. Entonces Jesús aquí viene no en relación a la salvación del mundo, sino que Jesús aquí viene para ejecutar el juicio de Dios. Veamos el verso 12. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Sus ojos son como llamas de fuego, tal como dice Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan lo ve por primera vez. Dice sus ojos como llamas de fuego. Y en sus cabezas, dice el verso 12, tiene muchas coronas. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene muchas coronas. Esto es para resaltar que Jesús es Rey de Reyes. O sea, no tiene solo una, tiene muchas, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene un nombre escrito sobre Él, sobre su persona, que nadie es capaz de reconocer, sino solamente Él. Bueno, esto es como para referirse a Dios. Por ejemplo, en el idioma hebreo, el nombre de Dios se escribe con letras y no se puede pronunciar. Por eso los judíos no dicen el nombre de Dios, ellos solo dicen Hashem o dicen Adonai, que quiere decir Señor. Pero ellos no pueden pronunciar el nombre de Dios porque ni en el idioma hebreo hay pronunciación de su nombre. Por eso cuando Moisés le dijo en la zarza a Dios, ¿y en nombre de quién voy? Le dijo, y hablo al faraón. Él le dijo, dile el yo soy. O sea, porque es un nombre que solo él conoce.
Lo leo otra vez. Verso 12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Entonces no hay duda alguna que el que está montado sobre ese caballo blanco es Dios mismo, el Mesías de Israel, Jesús. Jesús es Dios. Entonces veamos aquí. Sigamos más adelante porque es que este capítulo, bueno, la Biblia entera es profundo. Aquí solo estamos tocando por encimita. Pero aún tocando por encima, se queda uno sorprendido de lo que aquí dice. Un hombre que solo él conoce porque es el mismo Dios. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿puede alguien entender a Dios? ¿Puede alguien entender a Dios? No, la respuesta es no. Entonces, si nadie puede entender a Dios y aquí dice que Él tiene un nombre que solo Él conoce, esto hace alusión a nosotros los lectores que el que viene sobre el caballo blanco es el mismo Dios. Vamos al verso 13. El verso 13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. En otras versiones dice la palabra de Dios, porque verbo, ¿qué es? Palabra. Entonces, el que viene montado sobre el caballo blanco tiene sus ropas teñidas en sangre. Y su nombre es la palabra o el verbo de Dios. Bueno, la ropa teñida en sangre significa redención, porque Él es el redentor. Él es mi redentor, Él es el redentor de todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Salvador único, el que es lavado con la sangre de Cristo. Entonces, su ropa aquí representa que Él no solamente es la palabra, sino es el redentor de todos aquellos que hemos creído en Él. Entonces, este término, la palabra de Dios o verbo de Dios, los eruditos lo explican de esta manera. Ellos dicen que cuando se ve verbo, la palabra verbo, o se ve que dice la palabra, esto hace un sinónimo a la mente de Dios y el propósito de Dios. Entonces, el que viene montado sobre el caballo blanco con ropas teñidas en sangre, que es Jesucristo el Redentor, viene a cumplir los propósitos de Dios. ¿Y cuáles son los propósitos de Dios? Establecer el reino suyo aquí en este mundo, en esta tierra. Vamos al verso 14. Y dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Dice el verso 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y el que pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces aquí vemos que la espada es la palabra, como dijimos hace un momento. La espada es la palabra de Dios, que también esto significa un pacto, porque cuando nosotros venimos a Cristo, creemos en Él, que Él es la palabra, Él es el verbo de Dios. Entonces creemos en el verbo de Dios. Entonces, al creer en el verbo de Dios, hacemos un pacto con Él. ¿Y hacemos un pacto de qué? De sangre. Porque Él derramó su sangre. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él nos lava ¿con qué? Con su sangre. Él borra nuestros pecados con su sangre, el Cordero de Dios. Y dice el apóstol Pablo más adelante en el libro de Romanos que nosotros fuimos injertados en la vid verdadera y que la savia que está en el árbol, que es la vid, que es Cristo, corre también en las ramas. Entonces, la sangre de Cristo nos da la vida. Entonces, cuando venimos a Cristo, hacemos un pacto de sangre
con el Mesías, que es Jesucristo. Entonces, si la palabra, en este caso la espada que sale de la boca, viene para juzgar a todos los que están reunidos para hacer guerra contra él, es porque estos no hicieron pacto con él. No hicieron pacto con el Mesías. Rechazaron el Evangelio. Rechazaron a Cristo. Aquel que derramó su sangre en la cruz. Aquel que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquel que dijo, todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Aquel que dijo, venid a mí los que estáis cansados y cargados, yo os haré descansar. Lo que está diciendo es, todo el que viene a mí para hacer pacto, yo no lo echo fuera, yo lo acepto. Y todo aquel que el cansado lo invito a que venga, yo lo haré descansar para que haga pacto conmigo. Pero como no quisieron hacer pacto, entonces aquí en esta escena los vemos del lado de la bestia y del anticristo. Hicieron pacto con el anticristo porque tomaron la marca del anticristo, pero no quisieron la sangre de Cristo. Entonces aquí vemos que dice la escritura, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Esto quiere decir entonces que el Señor va a gobernar cuando venga en su segunda venida, donde todo ojo le verá, porque esta es la escena de que todo ojo lo verá. El Señor va a venir para gobernar la tierra con vara de hierro. Esto significa que durante el reinado de Jesucristo, que es el milenio, Él no va a tolerar el pecado. Va a reinar con vara de hierro, porque más adelante, como vamos a terminar el libro de Apocalipsis, vamos a ver cuál es la diferencia entre el reino del milenio de Apocalipsis 20, que es el próximo capítulo que vamos a ver, y la diferencia que hay de la Nueva Jerusalén, que es ese reino final de Apocalipsis 21 y 22. Hay una gran diferencia entre esos dos reinos, aunque es el mismo reino de Dios, pero son dos diferentes etapas. Entonces, la primera etapa viene el Cordero y pone su reino y gobierna con vara de hierro. No tendrá tolerancia, porque el diablo será encerrado por 1000 años en el abismo, y entonces dice que el que peque morirá de 100 años. Bueno, allá hay mucho más que hablar, pero vamos a seguir aquí. Entonces veamos esto. No somos salvos entonces nosotros por los mandamientos de Dios. Nadie se salva por los mandamientos de Dios. Entendamos eso. Porque aún el apóstol Pedro lo dice en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Él dice, ¿por qué quieren ustedes imponerle a los que no son judíos que se judaicen cuando ni nosotros los judíos hemos podido cumplir la ley? No la hemos podido cumplir. El único que la vino a cumplir es Jesús. Y cumplió los 613 mandamientos. Pero si nosotros notamos, hay 10 mandamientos que están vigentes. Entonces, yo de la manera que lo analizo es, Jesús cumple los 613 mandamientos, porque nadie los pudo cumplir, solo Él, y nos dice, les voy a dejar 10, porque esos ustedes sí los pueden cumplir. Ahora, nadie es salvo por cumplir los mandamientos de Dios. Los que somos salvos por la sangre de Cristo y por la fe en el Señor. Pero en el milenio, la justicia de la ley será manifestada, porque veremos en el milenio un gobierno que va a manifestar el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Pues los mandamientos de Dios, porque esos son los que reflejan el carácter de Él. Si no, veamos la ley de Moisés, ahí está reflejado el carácter de Dios. Pero como Dios sabía que nadie lo iba a cumplir, mandó a Jesús para que los cumpliera Él por todos nosotros. Pero en el milenio se va a manifestar el carácter de Dios. Entonces, Dios se hizo hombre, ¿no?
Dios se hizo hombre porque dice en el capítulo primero de Juan, dice, y en el principio era el verbo, era la palabra, el verbo era Dios y el verbo se hizo carne, o sea, se hizo hombre, tomó un cuerpo como el nuestro, pero cuando Jesús, el verbo de Dios, vivió entre nosotros, ¿qué fue lo que él hizo? Él vivió conforme a la ley de Moisés. Él vivió conforme a los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Por eso es que él nunca pecó. Por eso es que él pudo ser la expiación y el redentor de toda la humanidad, porque él se sometió ¿a qué? A la voluntad del Padre. ¿Qué fue lo que él dijo? No mi voluntad, Padre, sino la tuya. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Los mandamientos. ¿Qué dijo Jesús? El que me ama, ¿qué dijo? ¿Recuerda a alguien? El que me ama, mis mandamientos guardará. Pero como nosotros éramos tan incapaces de guardar los 613 mandamientos, Él los cumplió todos. Y luego el mandamiento que Él nos dio fue: ámense unos a otros. Recuerda cuando llegó en la Escritura, dice un pasaje, que llega un escriba y le dice: Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande de todos? Y Jesús le dijo: el mandamiento más grande de todos es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y le dijo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos se cumple toda la ley. Entonces, si nosotros analizamos que hay 10 mandamientos que dicen no robarás, entonces no voy a robar por amor primero a Dios y luego por amor a mi prójimo. Y así están los demás mandamientos: no adulterarás, no codiciarás la casa de tu vecino, ni la mujer, ni la bestia, etcétera. ¿Pero por qué? Porque ahí lo que está diciendo el Señor es: no lo hagas por amor a mí, guarda mis mandamientos. Y cuando estoy hablando de los 10 mandamientos, no solo son esos, hay otros más que quizá podamos nosotros ver. Pero el punto que yo quiero dar aquí es que en el milenio se va a manifestar el carácter de Dios y allí van a vivir con vara de hierro. Ahí van a tener que cumplir las leyes de Dios. Sigamos más adelante. El verso 16 dice: en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene con el propósito entonces ¿de qué? De juzgar. La sangre sobre sus vestiduras, como ya mencionamos antes, no siempre nos habla de redención. Incluso los mismos eruditos de la Biblia y judíos y también rabinos dicen que hay 70 interpretaciones en cada verso de la Biblia. Entonces, cuando vemos al Señor ensangrentado, lo vemos como el Redentor, pero no siempre cuando vemos al Señor ensangrentado, con vestiduras ensangrentadas, nos habla de redención. Bueno, dice que en su muslo está escrito un nombre que significa fidelidad y que pues nos da la referencia de un gobierno. Y este es un llamado a recibirle y a recibir su autoridad. De eso se trata, pues, la fe. Que nos sometamos a la autoridad de Dios por fe. Como dice el apóstol Pablo, dice que nosotros debemos de presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios para conocer cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. Entonces, aquí es someterse por fe, porque cuando nosotros nos presentamos a Dios como sacrificio vivo es por fe, para conocer la voluntad de Dios.
Entonces aquí cuando vemos al Señor, que dice el verso número 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, nos está diciendo, Él viene para juzgar, Él viene aquí no en sentido de redención, viene para gobernar con autoridad y se van a someter a Él, bajo esa autoridad en fe. Ahora veamos aquí, verso 17, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Bueno, pararse sobre el sol, eso suena a algo imposible de hacerse, ¿no? Desde una perspectiva natural. Entonces, ¿por qué aquí dice que el ángel se para sobre el sol? Lo que aquí nos está anunciando es que el reino de Dios es algo tan grande, es algo tan maravilloso, que no es natural, es sobrenatural. ¿Recuerda aquel pasaje de la Biblia cuando David se enfrenta a Goliat? Y Goliat lo insulta y le dice un montón de cosas. Y David lo que le dijo a Goliat, le dijo, mira, yo no vengo a ti en mi nombre, yo vengo en el nombre de Jehová, del Dios de Israel, de los ejércitos. Y le dijo, y no solo te voy a matar, sino que las aves comerán tus carnes. Entonces, aquí vemos que cuando en el versículo 17, lo vuelvo a leer, dice, y vi un ángel que estaba en pie sobre el sol y clamó a gran voz diciendo, todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Aquí lo que se está hablando es que cuando David le dice esas cosas a Goliat, lo que le está diciendo es, las aves comerán tus carnes, como una imagen de vergüenza. Muestran algo repulsivo, muestran algo pues que será el destino de los que rechazan a Dios y abrazan al antidios, al anticristo. Enfatiza que el Señor viene para hacer juicio y guerra. Verso 18. Para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos y de jinetes y carne de todos los libres y esclavos pequeños. ¿Y qué dice? Y grandes. Entonces aquí vemos que Dios no hace acepción de personas. La única manera que alguien puede escapar de este juicio es a través de la fe. Y es a través de la fe en el Evangelio, creer en el Mesías de Israel, que es Yeshua, Jesús de Nazaret, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y hacerlo Señor de su vida hoy, antes de que venga el juicio. Es la única manera de escapar de ese juicio, porque aquí vemos de que Dios no hace acepción de personas. Aquí van a comer las aves, carne de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos, carne de jinetes, carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Así que es mejor alinearse hoy con Dios, que es el año de la buena voluntad de Dios. Verso 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Qué interesante eso, ¿no? Entonces aquí lo que podemos ver en el verso 19, que en este último tiempo, luego de que todo el juicio de Dios ya ha pasado, porque ya vimos el juicio de las trompetas,
del Apocalipsis en el capítulo 8, en el capítulo 9, vimos las copas de Apocalipsis en el capítulo 16, vimos los grandes juicios del capítulo 17 y el capítulo 18, y ahora que estamos viendo el capítulo 19, este será el gran final de todo, y un final claro. ¿Qué sucede? Leamos nuevamente, leamos el verso 19 nuevamente. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ellos son eternamente rebeldes. No pueden ni quieren someterse a Dios. Y por eso es que reciben ese juicio eterno. Porque Dios a todos les da oportunidad, a todos. Y si queremos agarrar un ejemplo bíblico de eso, cuando el Señor Jesús habla de sus discípulos, Él no dijo, ¿no fui yo quien los llamé a todos ustedes? Y entre ustedes hay un diablo, dijo. Eso son palabras de Jesús. ¿Y quién lo llamó? Él mismo. Entonces, Dios le da oportunidad a todos. Estos son eternamente rebeldes, no pueden ni quieren someterse a Dios, por eso reciben ese juicio. Vamos al verso 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces la bestia y el anticristo, la bestia es el anticristo, y el falso profeta dice que fueron echados vivos al lago de fuego. Y el resto de los que no fueron echados en ese momento fueron juzgados por la espada de la boca del que está sentado sobre el caballo blanco, que es el Señor Jesucristo. Y fueron juzgados, la espada representa el evangelio que ellos rechazaron. La Biblia dice muy claramente en Mateo 10:34. Si usted se ha preguntado, porque yo me había preguntado esto también, ¿por qué el Señor dice estas palabras? Veamos qué dice Mateo 10:34. Jesús dijo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. En este evento que acabamos de leer se cumple esta palabra, la palabra del Señor Jesucristo, el Mesías. Porque esta palabra ahora trae vida, pero para los que lo rechazan les trae muerte. O sea que el evangelio es una espada de doble filo. Por eso dice que la espada del Espíritu Santo, es una espada de doble filo, ¿no? Dice que penetra hasta donde están los tuétanos de los huesos. Hasta ahí penetra la palabra del evangelio. Doble filo. Pero notemos algo, dice la palabra de la espada del Espíritu Santo. Entonces el evangelio de Cristo, porque es el evangelio de Cristo, que el Espíritu Santo es el que lo maneja. Ahora que nosotros estamos aquí en la tierra, el Espíritu Santo es el Señor de la iglesia. Entonces el evangelio tiene dos efectos. Espada de doble filo. No regresa vacío. O te trae vida o te trae muerte. Al que lo recibe, vida. Al que lo rechaza, muerte. Porque el Señor dijo, y todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que no, pues lo contrario. Mateo 10:34. Y vamos terminando y dice el verso 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Terminamos con esto. ¿Por qué el término carne aparece aquí? Veamos que desde el verso número 20 o 19 aparece la palabra, o 18, perdón,
aparece 17 y 18 aparece la palabra carne, que las aves se coman la carne. Pero termina el verso 21 diciendo, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. ¿Por qué usa el término carne aquí? Porque carne es el sinónimo de pecado. Entonces, por ejemplo, la circuncisión en la Biblia, la circuncisión se le dio ¿a quién? Se le dio al padre Abraham. Ahí empezó la circuncisión con él, como un pacto. Entonces, ¿la circuncisión qué es? Un pacto ¿de qué? De sangre. Entonces, la circuncisión hace alusión a la muerte de la carne. Se realizaba ¿cuándo? Al 8º día. ¿Y esto qué significa? El número 8 significa reinicio. Entonces significa muerte a la carne y reinicio de algo nuevo, de un pacto con Dios. Ejemplo clásico de esto es Moisés. Moisés fue visitado por la muerte. ¿Sabía usted que Moisés fue visitado por la muerte, según la Biblia? ¿Qué dice la Biblia cuando él iba para Egipto a cumplir la misión de Dios? Que Dios le salió al encuentro ¿para qué? ¿Para felicitarlo? Para decirle, Moisés, qué bueno que vienes a la misión. No, salió para matarlo, dice. ¿Pero por qué? La razón fue porque Moisés se había distraído, no había puesto atención al pacto y no había circuncidado a su hijo. O sea que su hijito ya tenía yo no sé cuánto. La Biblia no dice. Lo único que dice es que Moisés tenía 80 años cuando iba de regreso. ¿Cuánto tendría el hijo de Moisés en ese entonces? No tengo idea. Pero la cuestión es que no lo había circuncidado. Y por esa razón tuvo una visitación que casi le quita la vida. Entonces lo mismo es con el Evangelio. El Evangelio o mata tu naturaleza carnal, por eso el apóstol Pablo dice, mueran a los deseos de la carne, pero es voluntario, dice, mueran ustedes, mueran con el Evangelio. Entonces el Evangelio o mata tu naturaleza carnal o te traspasa a ti. Entonces la circuncisión es un pacto con Dios y esto manifiesta que la muerte de la carne. Entonces, veamos algo interesante, lo que el Evangelio hace con nosotros. El Evangelio no circuncida el cuerpo físico, sino que el Evangelio lo que circuncida es el ¿qué? El corazón. Y nos da un corazón nuevo, un corazón que va a carecer o que carece de una inclinación pecaminosa y nos da un corazón sensible a Dios. Terminamos el capítulo 20 de esta manera. Resumiendo, en este capítulo vemos 2 banquetes, el banquete de las bodas del Cordero y el otro banquete es el de las aves de rapiña, que es el juicio de Dios para los que no quisieron la redención. Luego de esto inicia ¿qué? El milenio. Entonces vemos de que todos los juicios de Dios, este capítulo empieza diciendo, aleluya, salvación y honra y gloria y poder al Señor, porque sus juicios son verdaderos y son justos. Entonces el juicio de Dios viene ¿para qué? Para traer el reino de Dios. Con la ayuda del Señor, la otra semana empezamos el capítulo 20, que es el inicio del reino de Dios en la tierra. Bueno, quedamos hasta aquí, mis amados hermanos. Espero que hayamos aprendido todos algo vital e importante.
Y que le pidamos al Señor ser siervos. ¿Cuántos quieren ser siervos? ¿Sabe que en la Biblia hay un pasaje que dice que habían siervos por amor? Porque habían tenido su esposa, sus hijos, y había llegado el tiempo de ser liberados. Estoy hablando del pueblo de Israel. Y luego muchos se quedaban en la casa del amo porque le decían, no, yo no quiero dejar a mis hijos, no quiero dejar a mi esposa. Yo sé que mi libertad viene. Entonces vamos a ser siervos, pero por amor. Y le hacían una herida en la oreja, en la puerta de la casa. Sangre, pacto de sangre. Y esos eran conocidos como siervos por amor. Entonces nosotros somos siervos de Dios. Todos somos siervos de Dios. Alábenle todos sus siervos, dice Apocalipsis. Los grandes, hay siervos grandes y los pequeños. Pero todos alábenle. Pero todos los siervos de Dios deben de ser siervos por amor, que es lo mejor. En esta vida puedes llegar a tener cualquier título, no importa, doctor, ingeniero, empresario. Busca el título más grande que puedas encontrar, congresista, presidente. Y todo eso es bueno. Pero el honor más grande que una persona puede tener es llegar a ser siervo de Dios. Pero un siervo por amor. Oramos, Señor, te damos gracias por este momento, por este tiempo que nos diste de poder estudiar tu palabra y que hayamos comprendido algo en el corazón y en el espíritu. Ten misericordia de nosotros, tu pueblo. Ayúdanos. En el nombre de Jesús queremos ser agradecidos y queremos ser buenos siervos, los cuales tú encuentres haciendo las cosas que debemos de estar haciendo cuando tú regreses. Ayúdanos. Perdona nuestras faltas y perdona nuestros pecados y lávanos en esta hora con la sangre de Cristo. Por favor, abre puertas para cualquier hermano que nos esté viendo en cualquier nación, cualquier lugar, dentro de nuestra familia también. Abre puertas, Señor. Abre puertas de trabajo. Al que está enfermo, sánalo, Señor. Al que tenga dudas, respóndele sus dudas. Que tu Espíritu Santo lo convenza de todo pecado y de toda verdad. Ayúdanos. En esta hora ten misericordia de nosotros y no nos pagues conforme a las obras nuestras, sino páganos conforme a las muchas misericordias tuyas. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús y te pedimos que podamos ser nosotros siervos por amor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Nos despedimos con este canto. Le puedes decir al Señor juntamente conmigo y juntos decirle a Él: usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón.
Y aunque indigno soy, y aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Digámoslo juntos. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Y aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Sí, Señor, queremos servirte, pero queremos servirte por amor. Queremos servirte porque tú eres digno, porque tú eres maravilloso y no hay otro como tú. Y aunque indigno soy, y aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Sí, Señor, gracias por tu misericordia y por tu amor. Queremos servirte porque tú eres digno, Señor. Gracias. Que el Señor te bendiga, hermano. Iglesia Jesús el Buen Pastor, amigo, hermano que nos ves en diferentes lugares. Que la paz de Dios esté contigo y que el Señor te llene de bendición y que la palabra que Él ha traído para nosotros nos levante, nos guíe a su voluntad. Dios te bendiga. Nos vemos este domingo a las 2 de la tarde en nuestro servicio presencial. También estaremos transmitiendo. Habrá alabanza, habrá palabra. Bendiciones.